Bienvenidas, hermanas. Mi nombre es Samuel Pérez, pastor de la iglesia en México y profesor también del el seminario en República Dominicana, el seminario El Reformador. Estamos en una asignatura más dentro de su programa de formación diaconal. En esta oportunidad van a estar estudiando lo que es la materia introductoria al Nuevo Testamento de Lucas y Hechos. Y vamos a iniciar con un momento de oración. Todopoderoso Dios, nuestro Padre Celestial, tu bendecido Hijo Jesucristo llamó a Lucas, el médico, para que sea evangelista y médico de almas. Concede que la medicina sanadora del Evangelio y los sacramentos haga huir toda enfermedad de nuestra alma, a fin de que, con un corazón obediente, te amemos siempre y te sirvamos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en tiempos pasados llamaste a mujeres consagradas para servirte en tu iglesia. Bendice a todas las mujeres que se dedican al servicio cristiano como diaconisas. Auméntales el conocimiento del Evangelio, dales un propósito sincero, verdadera diligencia en su trabajo y la belleza de la vida que Cristo ofrece, a fin de que por su obra muchas almas sean bendecidas y tu nombre sea glorificado. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, entonces estamos en esta parte introductoria. Este video es eso, un video introductorio a lo que es la materia de Lucas y Hechos que están comenzando en esta semana. Y bueno, vamos a tener este video que va a servir también como una herramienta complementaria para que ustedes puedan ir profundizando más en el estudio del Nuevo Testamento. Muy bien. Eh, Tres aspectos vamos a considerar en este espacio. El primero es la introducción al Nuevo Testamento. En segundo lugar, vamos a estar también repasando las doctrinas principales del Nuevo Testamento. Y por último, vamos a estar también profundizando en lo que son los principios de interpretación bíblica que van a estar ustedes practicando también como parte de esta materia durante el resto de las unidades. Entonces, primeramente, la introducción al Nuevo Testamento. Para esto vamos a estar repasando brevemente lo que es la metanarrativa, que es algo que ustedes han venido repasando ya desde el Antiguo Testamento y que vamos a refrescar también un poco en esta materia. Bien, a mí me gusta mucho ver y utilizar, especialmente que es algo que ustedes van a estar usando mucho en su trabajo, ya cuando estén sirviendo, o ahora mismo también ya lo están haciendo en sus iglesias, la mayoría, y son algunos imágenes como esta que está aquí en la pantalla y me gusta mucho y puede ser también que ustedes la utilicen y busquen imágenes como estas. Por ejemplo, aquí podemos ver eh, ya descrito en una sola imagen lo que es el Antiguo y Nuevo Testamento y lo que es especialmente el corazón de toda la escritura. Primeramente tenemos aquí la caída en el pecado, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, el fruto prohibido. Y aquí podemos ver
entonces ya una imagen con Adán y Eva que han comido del fruto y ha venido la caída en el pecado. A la vez, inmediatamente tenemos aquí la serpiente que fue Satanás quien tentó a Adán y Eva, pero que en Génesis 3:15, como tenemos aquí, vemos que ah, en Génesis 3:15 ya se da lo que se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, que la palabra proto es prototipo o primero, y fue el primer evangelio que anuncia esta simiente que vendrá a revertir lo que hizo eh, Satanás. En Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la simiente de ella, de la mujer, que es Cristo, entre tu simiente y su simiente. Esta lo que va a hacer es aplastarte la cabeza, pero también dice, tú le vas a herir de muerte. Y propiamente está hablando acerca de la cruz, pero de Cristo, que aplastará la cabeza, lo que significa es que la cruz, este otro árbol, tenemos el primer árbol por el cual la serpiente vino a traer esta caída, pero en el otro árbol, el de la cruz, la simiente que es Cristo, vino a revertir toda la historia y trayendo la historia de la salvación. Este es el mensaje que tenemos y que podemos resumir como la meta narrativa de toda la escritura y Cristo como centro de la misma. En este entonces podemos ver como primer aspecto los orígenes con la creación de Adán y Eva o la creación del hombre, la caída y el resto de las historias que se tienen de los orígenes de la creación. Pero un aspecto más importante de esto es la promesa que nos trae ya a pesar del pecado en el mundo, Dios sigue hablando, así como habló para crear todas las cosas, como era esta la manera también de tener la relación con su criatura más preciada a través de la conversación, a través del hablar, siendo él la palabra. Él sigue hablando a través de la promesa, como la que acabamos de ver, pero esta promesa se sigue extendiendo, como lo vemos en Génesis 8, cuando viene otra vez otro aspecto en el cual Dios observa el pecado en el mundo, pero a la vez trae remedio y lo hace a través del diluvio, a la vez trayendo una promesa en la cual él eh, a- a- viene esto que después del diluvio, cuando todo se ha secado, baja en este caso Noé y ofrece una ofrenda de olor fragante y él baja y da la promesa de no, en este caso, volver a destruir la tierra de esta manera. Eh, Más tarde, en Génesis 12, trae también la historia de Abraham, dándole esta promesa de acompañarlo y de ir con él, diciendo, sale de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y hay una promesa de estar con él también y de multiplicarlo y de ser con él también una nación grande. Eh, Obviamente todo esto siempre apuntando a la promesa inicial, la del Salvador Jesucristo. En Éxodo 6, cuando el pueblo de Israel es cautivo, Dios lo libera y promete liberar a su pueblo y lo cumple. Entonces vemos cómo Dios eh, sucede esta dinámica del pueblo pecador, el pueblo esclavizado por el pecado, pero Dios siempre presente, cumpliendo su promesa, que es una promesa evangélica. Como vemos aquí, la promesa siempre es evangelio. La palabra evangelión en el griego es buenas noticias
y esta palabra, aunque no aparece como tal en esta forma en el Antiguo Testamento, pero sí aparece esta promesa evangélica, inclusive que no es a través de otro medio, sino a través de la promesa del Hijo de Dios, como aquel que viene a ser nuestro Salvador, nuestro Redentor. Deuteronomio 7 habla de una de las figuras importantes que vamos a ver en Lucas, que es la figura del profeta. Y va a haber mucho de este tema en Lucas y en Hechos, como aquel que habla, como aquel que viene y es la palabra que está siendo no como los profetas del Antiguo Testamento, aunque Dios habló a través de ellos, pero Él es el profeta con mayúsculas, Cristo, el cual es prometido en Deuteronomio 7 como aquel que Dios dice a, a Moisés y o al pueblo a través de este diciendo, profeta, delante de ti levantaré, como este que está aquí, pero hablando del aspecto humano. Y este aspecto humano es lo que lo hace semejante, pero totalmente diferente y por encima de todo profeta, porque Él es el profeta que viene no a traer las profecías, sino a hacer el cumplimiento de las mismas. Otra manera que Jesús está en medio de su pueblo y que cumple esta promesa, lo hace a través de medios. Y esto lo hace a través de los sacrificios y a través de manera mediada también, a través de su presencia en el tabernáculo. Después de que Adán y Eva caen en pecado, hay un sacrificio y Dios instituye el sistema sacrificial. Las pieles son un reflejo de esto, ya que hubo un inocente animalito que muere, un sacrificio inocente para cubrir la desnudez y la vergüenza de ellos. Este sacrificio es el anticipo del gran sacrificio o el sacrificio por excelencia en la cruz. El Cordero de la Pascua del Antiguo Testamento es Cristo, que es el Cordero por excelencia. Como decía, las profecías mesiánicas se extienden y no solamente en los profetas, sino desde Génesis 49, ahí Jacob, o más bien, sí, Jacob, pero es Israel, el anciano, antes de su muerte, trayendo esta profecía que a través de uno de sus hijos, Judá, es aquel el cual viene la línea mesiánica. En segunda de Samuel también, hablando acerca de este rey que es David, pero el rey que es el rey de reyes. Miqueas 5, hablando de que nacería en Belén, y Isaías 7, profetizando que nacería de una virgen. Todo esto se cumple completamente en el nacimiento, en la encarnación del Mesías, que es Jesucristo. La narrativa de los cuatro evangelios o los sinópticos, que en este caso sinóptico significa que narran la historia de nacimiento, ministerio, pasión, muerte y resurrección de Cristo, narrada por estos evangelios, donde todo esto no es sino el cumplimiento de aquella promesa evangélica de la buena noticia que es encarnada en Jesucristo. Así entonces, la meta narrativa no es otra cosa que aquello que en el Antiguo Testamento, que es este, que escrito entonces en hebreo, como ya ustedes lo vieron, todo, todo esto, capítulos, que es estos 39 libros, que nos hablan de la creación y la caída en el pecado, como ya hemos visto. Dios entonces forma y salva a su pueblo Israel, eh, que es el pueblo de Dios, su especial tesoro, como él lo llama, y lo lleva tal y como ha prometido, a la tierra prometida, donde él establece su reino. Y lo establece en la figura de David, especialmente en la hegemonía davídica, y ahí mismo levanta profetas y reyes
para hablar él a través de su pueblo, pero también esta figura de rey en la cual el mismo pueblo fue quien pide un rey a Samuel, que le diga a Dios que quiere que les levante un rey. Dios acepta esto como tal, viendo que es algo bueno de pedir. Y recordemos que otra vez son figuras cristológicas en el Antiguo Testamento, recordando que Cristo mismo es el ungido. La palabra Cristo significa ungido y él fue ungido como profeta, sacerdote y rey. Y esas eran figuras, aunque son solamente aquellos anticipos, pero que no son perfectos y santos como sí lo es Cristo, el perfecto profeta y perfecto rey. Pero Dios hablaba a través de ellos y él también establecía y colocaba a estos reyes. Después vemos la historia en la cual el reino dividido, reino del norte y reino del sur, después de Salomón, con Roboam y Jeroboam, se separa el reino, se divide el reino, eh, y hay muchas historias que vemos aquí a través de Babilonia y Siria como grandes potencias en las cuales el pueblo es exiliado, pero Dios vuelve otra vez a cumplir su promesa y los libera como una manera de liberarlos de lo que es la esclavitud también del pecado y su presencia siempre con ellos. Ahí tenemos entonces ahora en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego, y ahí entonces es un libro más pequeño, son 27 libros. Ahí vemos la historia, el cumplimiento de toda esta historia, o todo este anticipo, lo que es anticipado, lo que es anunciado en el Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento, en la encarnación del Hijo de Dios, esta simiente anunciada desde Génesis 3:15. Y viene la historia de Cristo en su ministerio con la proclamación y obras de Cristo en el Nuevo Testamento. Siempre es Cristo hablando. Por eso es la palabra de Dios, porque Dios no deja de hablar. Es la manera en la cual dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero esto sucede como en la creación. Vemos un día muy importante que es el día sexto. Normalmente vemos el día séptimo día como el día que había que guardar, pero el sexto día es el día en el cual Dios crea al hombre y también es el sexto día en el cual este nuevo hombre, este nuevo Adán, también es el sustituto de este viejo Adán. La palabra vicario, expiación vicaria, vicario significa sustituto y Él nos sustituye. Él es nuestro sustituto, quien en este caso viene a morir. La paga del pecado es la muerte, pero también a vencer el pecado y la muerte, y al diablo, y Él resucita como este acto de victoria que logra en la cruz. Después él sigue hablando, después de su ascensión, él envía, como había prometido, el Espíritu Santo y de esta manera lleva a cabo la misión de salvación en el mundo. Eh, y lo hace a través de la misión apostólica. Esto lo vamos a ver, esta parte especialmente en el libro de los Hechos. Aquí vemos la historia de la iglesia en el libro de los Hechos, entonces, después de la resurrección y ascensión de Cristo y el envío del Espíritu Santo con la historia de los apóstoles, llevando a cabo la obra de ser testigos, como Cristo mismo los había enviado. Y también el tiempo de la espera y el regreso, como ya estaremos viendo también en las epístolas, que el apóstol Pablo habla un poco más de este aspecto de la segunda venida de Cristo, pero también Cristo mismo habla acerca de este tiempo. Entonces vemos los contenidos del Nuevo Testamento.
Nuevamente vemos los evangelios en Lucas, eh, especialmente ese libro que vamos a estar considerando, pero obviamente existen los cuatro evangelios y el libro de los hechos. Esto es lo que ustedes van a estar estudiando específicamente en esta materia. Ahí donde vemos todo esto que acabamos de ver, de la historia de nacimiento, muerte y resurrección de Cristo, pero también de lo que es la proclamación apostólica de Cristo hablando a través de los apóstoles también. Vemos otro de los puntos que trae el Nuevo Testamento, o de las partes del Nuevo Testamento, son las cartas de Pablo, que son las que cubren o abundan mayormente, eh, aparte de las otras cartas, que son las llamadas cartas acatólicas o epístolas universales, y la profecía, que es el Apocalipsis. Esto es lo que son los contenidos. En las epístolas son estas, Pablo, después de establecer a las iglesias y tener que hacer sus viajes misioneros, o también en el tiempo de que estuvo eh, en la cárcel, que son las llamadas cartas de prisión. Él envía estas cartas con el afán de o consolar a la iglesia o exhortar a la iglesia, o también de fortalecer o de confirmar la fe de las iglesias. También ya mandó cartas a los pastores, como vemos en Timoteo, en Tito, pero también tenemos las cartas de Pedro a la iglesia, o las cartas también de Juan, las tres cartas, pero también Juan mismo escribe Apocalipsis. Entonces esto es lo que llena, en este caso, el Nuevo Testamento. Ahora, toda esta cuestión de la formación del canon, porque que ahora tenemos estos dos libros, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que hablan de una sola cosa: Cristo. Pero también, para que esto fuese así, surge en el siglo V, entre 4 y 5 aproximadamente, surge lo que es la formación del canon o los libros canónicos. La palabra canon viene del griego, que puede traducirse canon como caña, una caña recta, o una regla también, o un precepto, que no es otra cosa que una medida en la cual, en este caso, servía como referente para poder saber cuáles eran los libros que deberían contener lo que hoy conocemos como la Biblia. La misma Biblia, entonces, siendo la palabra inspirada por Dios, es quien da las directrices para esto. Juan 5:39 dice Cristo mismo: las escrituras escudriñenlas porque dan testimonio de mí. Cuando Cristo dice eso, está hablando de todo el Antiguo Testamento. Como ya hemos visto, el Antiguo todo habla de Cristo. Cristo mismo, cuando habla entonces en los evangelios, no habla de otra cosa que de sí mismo. ¿Por qué? Porque habla del Antiguo Testamento, que habla propiamente de él. Segunda de Timoteo 3:16 también coloca que toda la escritura es inspirada por Dios. Y en segunda de Pedro nos habla también de que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 3 nos habla de un testimonio apostólico. Por ejemplo, Pedro mismo habla acerca de Pablo cuando escribe: como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Noten cómo estos escritos apostólicos ellos mismos están dando testimonio de que esta palabra es una palabra de Dios, una sana doctrina, y que propiamente debe de ser escuchada y proclamada también. Una de las
eh, medidas que se utilizaron para esto fue lo que se le consideró los libros que estaban dentro de los parámetros llamados los homolegúmena, que esta palabra se traduce de acuerdo con. Entonces, estos libros estaban de acuerdo con la palabra de Dios, de acuerdo con la inspiración divina, la inspiración del Espíritu Santo y siendo escritos apostólicos. Los que no fueron considerados dentro del canon se les llamó antilegúmena porque aunque eran buenos libros, podían funcionar como referencias o como libros históricos, pero que no estaban de acuerdo con, entonces se les consideró antilegúmena. Algunos como Lutero y algunos otros consideraron estos como buenos escritos, pero que no deberían formar parte del canon. Los que totalmente fueron llamados heréticos, a eso se les rechazó y que no forman parte del canon que tenemos hoy. Obviamente hubo varios procesos, pero la Biblia que tenemos es una palabra canónica. Así entonces los criterios para esto fue la regla de fe y doctrina, en consideración la apostolicidad de los escritos y el uso y aceptación general y antiguo. Ahora vamos a ver las doctrinas principales del Nuevo Testamento. Las doctrinas principales del Nuevo Testamento comienzan con lo que es la doctrina del pecado original. Muchos de estos aspectos o de esta doctrina va a ser muy considerada en su estudio de Lucas y Hechos. Ustedes ya han estudiado hace un poco lo que es la confesión de Augsburgo. Ahí ustedes van a encontrar en la confesión de Augsburgo, en el libro de Concordia, en el artículo 2 de la confesión, acerca de lo que dice del pecado original. Entonces, ustedes pueden leer lo que significa aquí y ustedes lo van a ver que esto que dice ahí es una proclamación, ¿no? O lo que viene siendo en este caso una explicación clara de lo que vienen en las escrituras. Lo que ustedes van a leer en Lucas y Hechos es entonces confesado y expuesto en el artículo 2. Y ahí ustedes van a ver que propiamente este es una doctrina eh, que viene también y que van a estudiar ustedes, que no es otra cosa que nacemos en pecado desde el vientre de nuestra madre, nacemos entonces nosotros ya culpables del pecado, ya con culpabilidad y condenados, y que no podemos ser salvos por nuestras propias fuerzas. En el artículo 3 lo que es el credo apostólico, en el catecismo menor, también ustedes pueden leer que la explicación dice, no podemos, creo que por mi propia razón y fuerzas, no puedo creer en Dios ni venir a Él. El otro artículo es el artículo 3 que habla acerca de la persona de Cristo. Obviamente van a ver en todo Hechos habla acerca de Cristo, pero también, perdón, en Lucas, pero también en Hechos totalmente habla de Cristo, porque toda la escritura habla acerca de Cristo. Lutero decía, quita Cristo de las escrituras, ¿qué más vas a hallar en ellas? Pero van a ver lo que significan estos aspectos cristológicos, o lo que es la cristología bien hallada allí en el libro de Lucas y Hechos, y que propiamente también podemos ver en el artículo 2 del credo, eh, donde habla acerca de la redención de Cristo como redentor, que es Cristo encarnado, como van a ver la historia del nacimiento de Cristo, pero también es su naturaleza divina y humana, su obra de redención y especialmente su muerte y resurrección. En el artículo cuarto, que es el considerado el artículo fundamental de nuestra doctrina, ustedes aprendieron también
que somos salvos por la sola gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Es importante que ustedes consideren esto a la hora de estudiar su materia y tocar los diferentes puntos de interpretación que van a ustedes a ver, localizar los textos en Lucas y Hechos que propiamente hablan de este tema de que somos salvos por gracia, por la obra de Cristo y no por nuestra obra, y que es a través de la fe. Y Cristo toca mucho de estos aspectos de la fe. También ahí van a poder profundizar mucho en lo que son la palabra y los sacramentos, especialmente como vemos aquí en la imagen, Cristo en la cruz, su costado traspasado, ahí él derramó su sangre y antes de ir a la cruz ven lo que es la historia de la institución de la Santa Cena, también hablar acerca de lo que es el bautismo propiamente, y lo que es el perdón de los pecados, especialmente lo que es la proclamación de la palabra de la salvación a través de la obra de Cristo. Especialmente en Hechos van a ver más aspectos todavía profundos acerca de la iglesia o lo que es la eclesiología y van a ver ustedes lo que significa esto, cómo es que la iglesia se forma a través de la historia de los apóstoles y de la misión de este envío de Cristo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y la historia de Pablo sembrando las iglesias y especialmente en las cartas de Pablo, eh, que bueno, Hechos es como la historia de la misión o de la siembra de iglesias, y las cartas son que hablan más profundo acerca del tema de iglesia y de lo que tiene que ver con todos los aspectos de lo que es una iglesia. La escatología es los tiempos finales. Cristo habla mucho de los tiempos finales también, de lo que es la escatología como el fin, pero también en el libro de los Hechos, y que no es otra cosa que la vida de iglesia, porque la vida de iglesia es esta escatología de lo que ustedes estudiarán, lo que es la escatología inaugurada, lo que es el ya. Cristo ya murió en la cruz por nosotros, ya venció el pecado, pero todavía no, todavía nosotros estamos aquí, que no significa otra cosa que nuestra vida en una vida penitencial como iglesia, bajo la palabra y los sacramentos, donde ya tenemos los beneficios de la obra de Cristo y donde ya entonces viene Cristo también a través de estos medios de gracia, pero esperando su venida definitiva, que es el regreso de Cristo por su iglesia. Finalmente, los principios de interpretación, que es algo que ustedes van a estar practicando mucho durante esta materia, es algo que ustedes van a ir experimentando y que es una herramienta muy importante dentro de su trabajo en el oficio auxiliar de la diaconisa. ¿Por qué es importante? Bueno, ustedes van a tener el contacto entonces con las escrituras y van a tener este concepto importante, que la escritura se interpreta a sí misma. Ya hemos visto en este video a lo largo cómo el Antiguo Testamento es aquello que entonces anuncia la venida de Cristo, anuncia el Nuevo Testamento, y este Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Entonces, uno está enlazado totalmente con el otro. Cristo mismo practicó mucho esta cuestión de la interpretación. Eh, él mismo, cuando hablaba, refería al Antiguo Testamento, a los profetas y cómo hablaban de Cristo. Y él mismo, siendo el Cristo, proclamando y el cumplimiento de aquello que se había anunciado. Ahí entonces tenemos como hay un enlace, la escritura interpretándose a sí misma. Ustedes lo van a estar viendo esto, pero también cuando vean el libro de los Hechos van a ver
como los apóstoles hablaron de lo que Cristo dijo y trayéndolo entonces como un mensaje para la iglesia. Dios siempre hablando, y es la palabra de Dios siempre hablando en cada una de las partes de lo que son las escrituras, interpretándose a sí misma. El ejercicio que hace Cristo mismo y los apóstoles, ustedes lo van a ver entonces cómo es que ustedes también es la misma tarea que van a llevar en su trabajo, en su servicio también con el prójimo en la iglesia. En el sentido literal, es uno de los aspectos importantes de la interpretación. No decir lo que quiso decir fue esto. La palabra literal tiene este concepto de que lo que dice ahí es exactamente lo que significa. ¿Y qué es lo que significa? Bueno, va al aspecto anterior, que la escritura se interpreta a sí misma, no con un concepto de nuestras propias ocurrencias, como algo que yo quiero interpretar intelectualmente o desde mis emociones, sino que la escritura es quien habla. Nosotros no ponemos los tantos para la escritura, sino la escritura es quien, en este caso, es quien a nosotros nos va a hablar, a nosotros nos va a decir cuál es el mensaje que vamos nosotros a llevar. Entonces hay que respetar este sentido literal, especialmente en este libro que es un libro histórico y no es un libro que habla de figuras y no es inclusive tan eh, laborioso de buscar el sentido como lo que se hacía en las parábolas. Cristo mismo interpreta las parábolas. Entonces, Él es el intérprete de las escrituras por excelencia. Un aspecto bien importante y bien práctico para ustedes es la analogía de la fe. Ahora tienen ustedes herramientas a los cuales nosotros muchas veces le llamamos eh, los anteojos con los cuales vamos a leer las escrituras. Obviamente, la regla que reina por encima de todos son las escrituras. Y la regla que es reinada son las confesiones. En este caso, el catecismo, las confesiones luteranas y nuestros credos brotan de las escrituras, pero estos también se han hecho para servirnos como una herramienta para interpretar las escrituras a lo que se llama la analogía de la fe. Usted puede ir al catecismo, entonces toma su catecismo y ahí va a encontrar todo es pura Biblia, puros textos bíblicos. Si quiere ver qué es lo que dice en Lucas, en tal capítulo, usted puede ir a su catecismo y entonces puede ver, bueno, dónde habla Lucas, está hablando en esta parte del credo, está hablando aquí acerca del sacramento del altar, está hablando aquí acerca del bautismo, está hablando aquí acerca del mandamiento 4, del mandamiento 3, y ahí usted puede ver entonces que ya está tocando un tema de qué es de lo que está hablando aquí, eh, en este caso, Lucas, y que a mí me da mucha luz cuando lo veo a través del catecismo. Los credos también, obviamente, especialmente el credo hablando acerca de la redención de Cristo, su obra redentora, pero también la obra del Espíritu Santo en el tercer artículo del credo, que obviamente nos va a llevar mucho más a lo que es el aspecto de la obra del Espíritu Santo, los medios de gracia y la eclesiología. Entonces, tenemos también la ley y el evangelio y que recordando que podemos ver textos específicos, ya aprendimos en el catecismo los usos de la ley como freno, como espejo y como guía, y entonces podemos ir dónde habla acerca de este aspecto de la ley. ¿Cuál mandamiento está hablando aquí Lucas? ¿A cuál mandamiento se está refiriendo Lucas en este texto? ¿Cuál es el aspecto de evangelio, que en este caso es el remedio para tal, en tal pecado?
y muy importante porque esto es la aplicación a la vida cristiana. Usted como diaconisa, no solamente a la hora de preparar un estudio o una devoción, sino especialmente cuando usted se acerca en el consuelo mutuo entre hermanos. Usted puede llevar ya un texto de que usted ya estudió y puede identificar el pecado de aquel hermano o puede identificar cuál es el uso salutífero, es decir, cuál es la palabra que mi hermano necesita o mi hermana necesita especialmente en este aspecto de su vida por el cual está pasando. El principio de interpretación bíblica va a ser una tarea que usted va a estar desarrollando mucho en este estudio y que le va a servir en su vida práctica a la hora de servir en su iglesia. Que el Señor bendiga su tarea en esta nueva materia y que siga siendo de mucha bendición para el servicio de su iglesia, en donde quiera que Dios le ha llamado para servir, en donde quiera que usted se encuentre. Que el Señor le bendiga.